del Paraná, ubicado en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, tiene 270 kilómetros de longitud y 45 kilómetros de ancho, y está formado por numerosas islas que surgieron gracias a depósitos limosos y arenolimosos, entre los que se desarrolla una complicada red de arroyos, ríos y meandros. Los deltas surgen gracias a la acumulación en la costa de los sedimentos que transporta un río. Por eso, es común que surjan sobre las áreas costeras. Cuando el río Paraná transportó los sedimentos que formaron las islas, también trajo consigo gran parte de los seres que las iban a habitar. El río Paraná es el camino por el que llegaron una fauna y una flora muy propias de climas cálidos. Como en el delta la comida abunda, la fauna siempre fue muy variada. En el extremo de la cadena alimentaria se encuentra el yaguareté, que fue muy común en la zona hasta el siglo XVIII. Luego, el ciervo de los pantanos, que es un emblema de la zona y todavía subsiste. Finalmente, los carpinchos, las nutrias, una gran variedad de pájaros, entre los que sobresale el viguá, y una riquísima cantidad de peces. Sin embargo, la acción del hombre, la contaminación y la sobrepesca terminaron por amenazar la abundante fauna que hasta hace no mucho se paseaba despreocupada por la zona. El delta del Paraná crece dentro del estuario del Río de la Plata y por ello avanza muy rápidamente. Esto se nota muy claramente en el espectacular progreso de su frente. Por ejemplo, si tomamos un mapa antiguo de la zona, vamos a ver cómo la desembocadura del río Reconquista estaba prácticamente libre de obstáculos en 1731. Pero si miramos un mapa hecho unos 70 años después, entre 1802 y 1829, veremos cómo comenzaron a aparecer islotes propios del frente del delta. De hecho, las reconstrucciones muestran que ese frente avanzó alrededor de 100 metros por año desde 1700 hasta la actualidad. Dicho de otra forma, en los últimos 300 años, el frente del delta avanzó alrededor de 30 kilómetros. Lo cual no impidió que las inundaciones tengan una batalla constante con los habitantes del lugar. Para sortear el efecto de las inundaciones, a los habitantes del delta solo les quedó la opción de construir sus casas sobre plataformas elevadas. Estas construcciones se conocen como palafitos. Originariamente, se hacía la plataforma utilizando la madera local, sobre la cual se construían paredes de adobe. Más adelante se comenzaron a utilizar tablones clavados sobre un esqueleto de madera y cubiertos con un techo de chapas de zinc. Hoy en día, la opción pasa por usar el hormigón para las plataformas y el ladrillo para las paredes. De a poco, los palafitos van perdiendo identidad, pero ganando madurez en su batalla contra las inundaciones. En marzo del 2010, participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Raangá y este es un diario de esa experiencia. Día 1. Empezamos por el imponente final,
cuando las aguas del Paraná se funden en el Río de la Plata, el delta inferior y más específicamente el Tigre, que algunos creemos conocer. Carlos Reborati, geógrafo, expedicionario y apasionado del remo, nos cuenta. El delta superior va desde Diamante hasta aproximadamente San Nicolás. Es un delta alto, elevado. Y el delta inferior va desde Zárate, un poquito más al sur. Son las islas casi todas en territorio bonaerense, que se están formando ahora. Incluso si uno mira el borde sur del delta, se ven islas en formación. Esa velocidad de crecimiento hace que cuando llegaron los españoles a Buenos Aires, el delta estaba mucho más retirado de lo que está ahora. Estas islas tan jóvenes se forman con sedimentos arrastrados por el río. Algunos llegan desde la cordillera, por el Bermejo y el Paraná. Troncos, plantas, tierra que viaja por el agua y se asienta a través del tiempo. En las riberas de los ríos Paraná y Paraguay se encuentran una serie de ecosistemas de gran biodiversidad denominados humedales. Un humedal es una zona de tierras generalmente planas en las que la superficie se inunda permanente o intermitentemente, dando lugar a un ecosistema híbrido en el que conviven tierra y agua. El eje de los ríos Paraguay y Paraná, desde el Gran Pantanal hasta el Río de la Plata, es el gran sistema de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata. Este sistema de humedales es el mayor de todo el planeta. Se extiende por 3.400 kilómetros desde Mato Grosso hasta el Río de la Plata. Abarca zonas climáticas tropicales, subtropicales y templadas antes, que ahora por el cambio climático es prácticamente todo subtropical. Y yo lo considero el mayor tesoro natural que tiene la Cuenca del Plata, es este gran sistema de humedales. Es el responsable principal de la regulación de los cauces de los ríos Paraná Medio, Inferior y Paraguay. Sin este sistema de humedales, estos ríos crecerían muy rápidamente y durante las sequías tendrían muy poco caudal. Los humedales son sistemas diferentes a lo que son ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Son sistemas sometidos a inundaciones recurrentes y permanentemente o por largos periodos de tiempo están cubiertos con una película de agua que puede ser de origen de lluvias, de desbordes de ríos o incluso por alimentación de napas freáticas, de agua subterránea. En el mundo los humedales ocupan aproximadamente el 5% de la superficie terrestre. En Argentina, estimaciones que hemos hecho nos dicen que los humedales abarcan aproximadamente el 21% de la superficie del territorio nacional, lo cual nos habla de una gran importancia de estos ecosistemas a nivel de territorio. Las mayores ciudades de la Cuenca del Plata están prácticamente en la vera de este sistema de humedales. Asunción, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Montevideo. Y el sistema de humedales produce agua limpia, es decir, es un procesador biológico de contaminantes del agua y esa es la razón por la cual el río Paraguay, por ejemplo, tiene una calidad de agua relativamente alta a pesar de todos los efluentes industriales y cloacales que se derraman directamente y sin tratamiento al río, gracias al tratamiento natural que hace de esos efluentes los sistemas de humedales. La importancia que tienen estos ecosistemas es que brindan servicios ambientales fundamentales y son varios los servicios que prestan. Entre esos servicios tienen que ver la depuración del agua, la capacidad que tienen de regular crecidas. De hecho, el régimen de crecidas de los ríos Paraguay y Paraná, esas dos crecidas nunca se juntan por la amortiguación que dan los humedales que funcionan como grandes esponjas. En cuanto a cuestiones de biodiversidad, como decía antes, son altamente productivos, ya sea en fibras vegetales y por lo tanto lugares ideales para la reproducción de peces, sitio de aves acuáticas migratorias. Son ecosistemas, por lo tanto, que cualquier alteración en el régimen hidrológico impactan directamente en su biodiversidad, porque dependen fundamentalmente del agua.
Se llaman servicios ambientales, a los servicios que ofrecen los ecosistemas naturales a todos los seres vivos. Quizás por ser gratuitos, fueron ignorados por la economía tradicional durante siglos. Pensados como eternos e inagotables, su enorme importancia fue despreciada por no tener valor de mercado. La calidad de estos servicios depende del funcionamiento saludable de los ecosistemas y de su biodiversidad. Cuando los ecosistemas se degradan, también se degradan los servicios que prestan. Una de las funciones más importantes que tienen los humedales es su capacidad de fijar carbono atmosférico y almacenarlo. Generalmente se piensa que los bosques son los capturadores de dióxido de carbono por excelencia. Y sin embargo hay ambientes que sin ser bosque y al contrario estar dominados por vegetación herbácea son muy eficientes capturadores de carbono. En los últimos años, debido al avance de la soja y posibilitado por la Ley de Arrendamientos de Tierras Fiscales, se ha intensificado el uso de los humedales para pastoreo, llegando a pasar de 15.000 a 250.000 cabezas de ganado en la zona de islas frente a Rosario, con un serio impacto en el ecosistema. Esa contaminación de suelo y agua, ¿por qué hablamos de contaminación? Porque fundamentalmente todas las heces del ganado lo que aporta es una gran cantidad de nitrógeno y fósforo. Si bien el nitrógeno y fósforo son fertilizantes y muy buenos en zona continental, en una zona de islas puede producir lo que se conoce con el nombre de eutroficación. O sea, ¿qué va a pasar? Empieza a haber un crecimiento muy fuerte de algas. Ese crecimiento de algas hace que el agua se ponga cada vez más turbia, no pasa la luz, no crecen en el sedimento o en el ventos las plantas acuáticas, se reduce el oxígeno y los peces por debajo de 4 miligramos por litro empiezan a morir. Si bien eso no se va a producir en la corriente del río, precisamente por la dilución del Paraná, sí en los riachos, como nosotros podemos estar viendo, en esos riachos donde el agua está estancada, tenemos dos casos, dos tipos de contaminación. Uno es ese, después el otro es que se comenzaron a producir incendios en pastizales en general. Todos eran producidos precisamente por la gente que criaba el ganado en las islas, ¿no? Para obtener pastura nueva y demás. Estos incendios han producido unos efectos a nivel de contaminación, ya no solo estamos hablando de contaminación de suelo y agua, estamos hablando de contaminación de aire.